Libro de Oseas. Por ahí le dicen que es el profeta más fresa de la Biblia. Y yo no sé por qué, no entiendo, porque es Oseas, no Osea. Oseas capítulo 13, versículo 14. Y cuando lleguen ahí a ese versículo, me avisan, por favor. Y espero que entendamos eso de me avisan, porque es cuando lleguen. No es cuando yo termine de decir la pregunta, sino cuando lleguen al pasaje, entonces me avisan que ya están ahí en Oseas capítulo 13 y verso 14. ¿Ya están? Muy bien, vamos a leerlo. Y dice así: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Dios está hablando a través del profeta, refiriéndose a la muerte, y empieza diciendo: de la mano del Seol, o de la tumba, o de la sepultura, o del cementerio, o del panteón, como usted lo quiera ver, los llamaré, los redimiré desde ahí. Y luego dice: los libraré de la muerte. Y luego le habla a la muerte y le dice a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Cuándo se cumple esta escritura? ¿Cuándo se cumple esta escritura? Cuando Jesús resucitó, exactamente. Cuando Jesús resucitó. Porque entonces la muerte no tuvo potestad sobre él. Amén. La muerte no pudo retenerlo. La muerte no pudo tenerlo ahí porque estaba escrito, estaba profetizado. Claro que usted y yo somos muy cortos de entendimiento, y hablo de todo mundo aquí. Y por lo mismo, igual podremos cuestionar de si Dios destruye la muerte, de acuerdo a lo que dice el versículo 14, la primera parte, y termina diciendo: la compasión será escondida de mi vista. Uno diría: bueno, tú quitas el poder de la muerte, Señor, pero no tienes compasión, porque la compasión será quitada de tu vista. Entonces, no entiendo cómo es que la compasión es quitada y tú nos das una promesa de que la muerte no tendrá potestad sobre nosotros. Y pues somos duros de entendimiento. Otras veces les he recomendado y les he dicho: hermanos, lean todo el pasaje, no leen solamente un versículo. Lean todo el contenido. Para poder entender algunos versículos hay que leer todo el pasaje, todo el texto bíblico. Y usted descubre que este pasaje, todo el capítulo 13, es un pasaje. Los pasajes en la Biblia para nuestro entendimiento se separan por párrafos. Entonces el párrafo es del verso 1 al verso 16, el 14:1 en adelante es otro párrafo. Y el verso 1 del 13 dice: destrucción total de Efraín predicha. Dios está castigando a Efraín. Efraín es una de las 12 tribus de Israel. Y en el castigo que Dios manda, el Señor asola, destruye a Samaria, según el verso 16. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados, sus mujeres encintas serán abiertas. Ese es el juicio que Dios permite sobre Samaria por causa de su pecado. Esto ya ocurrió en la historia, por supuesto, esto ya se cumplió. Y ahí es donde precisamente Dios dice: la compasión será quitada de mi vista. Es cuando tú te preguntas: Dios, ¿por qué permitiste que estrellaran a los niños recién nacidos? Que abrieran los vientres de las madres y se los arrancaran. ¿Por qué permitiste, Señor, que cayera tanta gente a espada? Y entonces dices: es que la compasión fue quitada de mi vista. ¿Me estoy explicando? Pero en todo medio de eso, habla todo el mundo, habla todo Israel, habla todas las 12 tribus, y les dice: de la mano del Seol los voy a redimir. El verso 14 que leímos. De la mano del Seol los voy a redimir. Habla de la resurrección. Amén. Y luego dice: los libraré de la muerte. Habla de la resurrección, no que no te vas a morir. Habla de la resurrección. Oh muerte, yo seré tu muerte. Jesús cuando muere mata la muerte.
en sentido figurado, por supuesto. Yo seré tu muerte. Y luego dice, y seré tu destrucción, oh Seol. Seol es lo que va a contener los huesos, lo que va a contener los restos del ser humano. Y el Señor dice, seré la destrucción del Seol, no podrá retener a los redimidos, porque habla de redención. No podrá retener a los comprados. Entonces, ¿qué mejor ejemplo para esto que el mismo Jesús? Que es primicias de los que durmieron, dice la Biblia. Primicias de los que durmieron. Y primicias de los que durmieron está hablando de la resurrección. Digan amén, hermanos. Muy bien. Vamos al libro de Corintios, primero a los Corintios, porque ahí vamos a basar la meditación de esta tarde. Primera a los Corintios, capítulo 15. El capítulo más largo de Corintios es el capítulo 15, de paso se lo digo. Por consiguiente no vamos a leerlo todo, nos pasaremos aquí por lo menos unos 12 minutos leyendo el capítulo 15. Pero voy a tratar de hacer un resumen del capítulo 15 y solamente mostrarle frasecitas del capítulo 15 que nos ayuden a entender lo que el apóstol Pablo llama, y ese sería nuestro título de predicación hoy, lo que el apóstol Pablo llama el poder de la resurrección. ¿Por qué lo llama así? Porque dice el apóstol Pablo que todo lo que él fue como hombre lo tiene por basura, con el propósito de conocer ¿a quién? A Cristo. Y luego añade, lo que me interesa es conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Eso es lo que me interesa. Conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Entonces Pablo da por hecho que la resurrección de Jesús tiene poder. Y por eso le ponemos como título el poder de la resurrección. Ahora bien, si usted considera aquí en este capítulo, para empezar, versículo número 3 y versículo 4, mire lo que Pablo está diciendo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a, y eso hasta deberíamos subrayarlo en la Biblia, porque es lo que avala nuestra fe, nuestra convicción de fe. Esas son las bases de nuestra creencia, porque no creemos a ciegas. No se trata de creer a ciegas, se trata de creer por la razón que nos da la palabra del Señor. No es que usted diga, yo creo aunque no entienda. No, es que Dios nos da razón para entender lo que creemos. Y entonces, en este versículo, Pablo dice, conforme a las Escrituras, y vea lo que dice el 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 2 veces conforme a las Escrituras está ahí en la Biblia. Por eso subráyelo, porque eso le va a ayudar a recordar que esa es la base de nuestra fe. Ahora, esto el tercer día sí no tenemos tanto problema. Lo de 3 días y 3 noches sí. Porque entre viernes y primer día de la semana sí es el tercer día, ahí no tenemos ninguna dificultad. La cuestión es que Jesús había dicho, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. ¿Cuánto estuvo en el vientre del gran pez? 3 días y 3 noches. Y eso es lo que se nos dificulta entender a nosotros. Pero ya dije, no es lo relevante hacer una suma o hacer una operación matemática para llegar a la conclusión que efectivamente eran 3 días y 3 noches o que efectivamente eran 72 horas. Eso no es lo importante. Lo relevante, ya lo dije, es que Cristo resucitó. Y lo relevante de lo que estamos estudiando es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Yo le pregunto, ¿habría necesidad de que el apóstol Pablo tuviera que decir, como escribió el profeta Isaías en su capítulo 53? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es la redención. Eso lo dijo el profeta Isaías. No fue el único que habló de la redención, pero sin duda Pablo, cuando está diciendo conforme a las Escrituras,
entre otros pasajes está hablando de Isaías. Amén. Cristo murió por nuestros pecados, eso que nos quede claro, para que no se pregunte también por qué soportó tanto, por qué aguantó tanto. Él había dicho a Pedro recién unas horas antes de estar en la cruz y unas horas antes de que dijera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le había dicho a Pedro: Pedro, mete tu espada allá en el Getsemaní, ¿se acuerda? Porque Pedro saca la espada, le corta la oreja a un soldado y Jesús le dice: Pedro, guarda tu espada. ¡Ojo! Hay una sentencia, hay un principio, hay una regla, hay una norma. El que a hierro mata, a hierro muere. Ese es el principio. Es exactamente lo mismo que todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. Ese es el principio. Y el Señor se lo recuerda ahí, no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos. Pero inmediatamente el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿no crees que yo puedo pedir al Padre que me mande 12 legiones de ángeles? Y las mandaría, mira, así. A lo que nosotros llamamos un chasquido de dedos, lo mandaría. Pero no, Pedro, todo eso es necesario que suceda. Por eso en la cruz, tú y yo nos preguntamos, ¿qué le costaba al Señor Jesús con un igual chasquido de dedos, ahora en sentido figurado, acabar con sus verdugos? ¿Pudo o no haberlo hecho? Claro, no lo hizo, pero pudo haberlo hecho. Pues nada más imagínense, llega la turba al Getsemaní, guiados por Judas Iscariot, el que lo entregó. Viene el montón de gente y Jesús pregunta: ¿a quién buscan? Alguien dice: a Jesús. Él dice: yo soy. Al suelo todos. Solo dijo yo soy, no hizo más. Y está en la Biblia. Lo descubren en la Biblia. En cuanto el Señor dijo yo soy, todos se fueron de espaldas, cayeron. Con una sola palabra. Imagínense el poder que había en labios de Jesús. Imagínense la capacidad. Pero, ojo, todo esto ocurrió ¿para qué? ¿Para qué? Para que se cumpliera la Escritura. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento aparece esa frase, hermanos? ¿Cuántas veces? ¿Se acuerdan del Jordán? De Juan el Bautista, que se negaba a bautizar a Jesús porque decía: yo tengo que ser bautizado de ti y no tú de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Es necesario que toda justicia se cumpla, como diciendo, para que la Escritura se cumpla, tienes que bautizarme. Jesús sabía que él no era ningún pecador, que necesitara estar en ese proceso de arrepentimiento al cual Juan apelaba para los que venían a ser bautizados. Por eso quizás se negaba a bautizarlo. Pero Jesús le dijo: Juan, es necesario que la Escritura se cumpla. Así que Cristo muere conforme a las Escrituras por nuestros pecados. Pero no solo eso, dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día, igual, conforme a las Escrituras. Todos los versos que ustedes localicen asociados con la resurrección de Jesús en el Nuevo Testamento van a descubrir que tiene un antecedente histórico en el Antiguo Testamento. Pedro lo explicó a su manera. Porque ¿fue Pedro o fue quién? No, creo que Felipe. Felipe estaba predicando. El versículo que dice: para que tu santo no vea corrupción, ahí en Hechos. A ver, alguien me ayuda, por favor, porque como me lo estoy sacando de la manga, pues no tengo todo aquí en mi mente. Pero hay un versículo, no sé quién lo dijo, pero en los primeros capítulos de Hechos: para que tu santo no vea corrupción, dice el versículo concretamente. Cuando lo vean me avisan, por favor, para que yo no esté aquí busca y busca. 2:27. Ok, entonces si fue Pedro, si es 2, tuvo que haber sido Pedro. Véalo en su Biblia, por aquello de que tenga alguna duda. 2:27, así es, exactamente, y es justamente Pedro, el primer sermón de Pedro, cuando se convierte en 3,000. Mire cómo Pedro lo pone, verso 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás
mi alma en el panteón, en la cueva, en la tumba, no lo dejarás, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y Pedro lo explica y dice: varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que fue el que escribió esto, ¿qué? Murió. ¿Y qué más? Y fue sepultado. ¿Y qué más? Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta David, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de ¿qué? Habló de la resurrección de Cristo. Y ahí lo dejo, ya no es necesario leer más, es suficiente esto. Pedro apela al Salmo. Cuando David escribe el Salmo está profetizando. Cuando Jesús muere, lo entierran y resucita, Pedro dice: se cumplió lo que dijo el salmista. Se cumplió tal cual lo que dice el salmista, porque entonces lo asoció totalmente con la resurrección de Jesús. Así que vea usted la importancia de conocer la Biblia. Es para que la escritura se cumpliera. Es la importancia de conocerla. Ahora, si seguimos avanzando, la primera cosa que vamos a observar ya concretamente, esta es como la introducción. La primera cosa que observamos en el libro de Romanos, 1 Corintios 15, son los testimonios que Pablo pone de los que vieron a Jesús resucitado. Usted verá que en los evangelios aparecen otros personajes. Aquí no están, por ejemplo, ni Tomás, solo cuando el Señor le dijo: mira Tomás, aquí están mis manos, aquí están mis pies, ni los dos caminantes de Emaús tampoco, ni las 3 mujeres que fueron al sepulcro, ni María, la que adelantó la experiencia, no aparecen, porque para Pablo no era tan relevante eso, aunque fue real, fue cierto. Él quiere ponerlo en relevancia de acuerdo al ministerio. Y entonces vea lo que dice el versículo número 5. Para aquellos que pensaron que Pedro era el Papa, pues entonces más argumento aquí, ¿no? Porque mire cómo empieza. Dice: ¿y que apareció a quién? ¿Y quién es Cefas? ¿Quién es Cefas? Por si no sabía. Es Pedro. Le apareció a Pedro. ¿En qué momento le apareció a Pedro solo? Yo no tengo idea, hermanos. No tengo idea, porque Juan y Pedro corrieron juntos a la tumba y andaban juntos por todos lados, pero hubo un momento en que Pablo dice: le apareció a Pedro y como diciendo, le apareció solito. Después apareció a los 12, eso para que nos quede claro. No solo a Pedro, sino apareció después a los 12. Y los 12 aquí lo pone en número redondo, por supuesto, ya no está Judas. O sea, Judas no está en la lista. Y cuando Pablo dice después apareció a los 12, es el uso del número redondo. O sea, ¿para qué no pone ahí el apóstol Pedro apareció a 11? Porque Judas ya no estaba. Pues ya nos damos por hecho que la historia nos dice que ya no estaba. ¿Sí me explico, hermanos? Esos versículos raros que aparecen y que tú dices, entonces hay contradicción, porque ¿cómo 12? Si ya no estaba Judas. Debieron haber sido 11 entonces. Ándale, matemático. A ver si no te viene el Señor y te da un coscorrón o un zape, como dicen por ahí, por andar de preguntón. Porque hay muchas ocasiones, hermanos, que aparecen los números redondos en la Biblia, muchas ocasiones. Y algunas ocasiones le ponen como para que sea más claro. Usted va a encontrar que, por ejemplo, ¿cuántos años estuvo Israel cautivo en Egipto? 430 años. Yo digo que 400. Y tanto Georgina como yo tenemos razón. Los dos tenemos razón. Porque la Biblia dice que 430 años, como dice ella, pero también dice que 400 años. Entonces pone los 400 como número redondo y el 430 como concreto. O viceversa, si lo quiere ver así, como usted quiere verlo. Y como estos versículos, hay una enormidad de versículos donde el Señor lo pone en esos términos para que ustedes y yo, seres humanos limitados de comprensión, podamos reconocer y aceptar
que cuando el Señor revela su palabra, la revela a su manera. Amén. Y que las lagunas para usted y para mí solo comprueban que Él es más alto que nosotros. Nada más eso comprueba. ¿Cómo se va a rebajar el Señor a nuestro nivel para andarnos diciendo las cosas con manzanas y peras o bolitas y palitos? ¿Cómo? Amén, hermanos, ¿vamos bien hasta aquí? Estoy tratando de explicar la resurrección del Señor con todos los antecedentes que tenemos a disposición aquí en estos versículos. Después dice, después apareció ¿a quién? ¿A quién apareció? Más de 500 hermanos a la vez. Eso usted lo busca en el Nuevo Testamento y no lo va a localizar. ¿Dónde están los 500 a los que aparecen? No hay. Quizá una referencia bíblica, sea los que fueron al aposento alto, que dice como 120, y antes había hablado más o menos de una cifra aproximada a los 500, pero no hay el antecedente, donde el Señor aparece a 500. Pero como la historia es tan grande, es tan amplia, bueno, tan amplia es que Juan el apóstol, cuando termina su libro, cuando termina de escribir, dice, el apóstol Juan, eso lo puede localizar al final del libro de Juan, dice, y muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribieran una por una, no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve que hay muchas cosas que nosotros no vamos a conocer nunca mientras estemos aquí en la tierra? Porque al Señor no le plació revelarla, no le plació ponerla. Y las que le plació ponerla, le plació según su buena voluntad, sin darnos lujo de detalle. ¿En qué momento le apareció a 500? No tengo idea. Pero si Pablo dice que apareció a 500, debió haberle aparecido a 500. Amén. Como prueba de que Él vive. Porque hoy hablamos aquí de que Cristo vive. Y esa es la convicción. Tenemos el testimonio entonces de toda esta gente. El testimonio de todos estos personajes. En este caso ya dijimos de Pedro, el caso de los 12 discípulos, el caso de 500 hermanos. Y luego menciona otro. Después apareció a Jacobo en el verso número 7. Después apareció a Jacobo. ¿A cuál Jacobo? Porque hay varios Jacobos en la Biblia. Tampoco nos dice. Tampoco nos dice. Yo quisiera pensar que no era Jacobo el hermano de Juan. Pero ustedes tienen permiso de pensar que sí era, si quieren. Y yo quiero pensar más bien que apareció a su propio hermano. Jesús tenía un hermano, como decimos nosotros, carnal, que se llamaba Jacobo. Pero que ustedes y yo lo identificamos más como Santiago. Esa es la única diferencia. Así lo identificamos, pero Santiago y Jacobo es el mismo personaje. Entonces, yo quiero pensar que a quien se le apareció fue a Jacobo. ¿Por qué? ¿Por qué quiero pensar eso? Porque la trascendencia del apóstol Pablo es poner el liderazgo. Y Pablo dice, escribiendo a los Gálatas, que el principal del grupo no era Pedro en Jerusalén. El mero bueno del grupo de liderazgo de los primeros discípulos tomó el lugar Jacobo, hermano del Señor. ¿Cómo la ven? Eso lo descubre en el libro de los Hechos, capítulo 15, donde Jacobo lleva la batuta de toda la iglesia. Así que si de veras hubiera un papa al que le suceden en la historia a todos los demás, ni siquiera debía haber sido Pedro, debía haber sido Jacobo, hermano del Señor. Y en Gálatas Pablo vuelve a mencionar a Jacobo como uno de los principales. Cuando él se presenta con los discípulos, reconoce el liderazgo de Jacobo y de Pedro, pero pone por encima el liderazgo de Jacobo. Entonces por eso quiero pensar que cuando Pablo refiere, le apareció también a Jacobo, haya sido Jacobo Santiago el que escribió la epístola que conocemos como Santiago. Y después dice, y al último de todos, como a un abortivo, y es que Pablo era muy modesto, hermanos. No le tome a mal a Pablo su forma de expresarse. No se la tome a mal. Él
se compara con un abortivo. Es decir, como diciendo, alguien que ni siquiera debió haber nacido, no sé por qué está aquí. Esa es la comparación que Pablo hace. Era tan modesto a estas alturas, porque antes era orgullosísimo. Pero ya convertido se volvió tan modesto, tan sencillo, tan humilde, que cuando cuenta la historia dice, al final, como a un abortivo me apareció a mí, para dar testimonio. Amén, hermanos. Ahí está la prueba, ahí están los testimonios. Ahora sí que para yo decirle a usted y decirme a mí, aléguenle a la historia bíblica. No hay forma. Jesús está vivo. Amén, está vivo. Le apareció a toda esta gente después de la crucifixión y después de la resurrección. Ahí están los testimonios. Y podríamos abundar en testimonios bíblicos. Hoy la premisa que nos tiene aquí es justamente la que defendemos. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos y lo siento en mis pies. Y lo siento en todo mi ser. ¿Y por qué Él vive? Porque Él vive, nosotros también viviremos. Pero ahora déjeme llevarlo a un concepto de Corintios que Pablo pone en relevancia también, que es la terquedad del ser humano. Qué tercos somos, hermanos. Qué duros de cabeza somos. ¿Cómo necesitamos? Sí, a veces necesitamos que nos zarandeen. A veces necesitamos que nos den una buena sacudida. A veces necesitamos que el Señor nos haga despertar del letargo espiritual o emocional en el que estamos para a ver si así entendemos. Porque vea usted la naturaleza del ser humano, está descrita aquí. Primero vea el verso número 12. Dice, pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, ¡qué incongruencia! Predicamos un Cristo resucitado y por otro lado decimos que no hay resurrección de muertos. Esa es la terquedad del hombre. O sea, qué duros de cabeza somos. Es incongruente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es incongruente que aceptemos, que prediquemos, que proclamemos que Cristo se levantó de los muertos y en el poder de la resurrección se manifestó a medio mundo, y ahora nosotros decimos no hay resurrección. Es como si yo les dijera, hermanos, fíjense que nos equivocamos. ¿Qué creen? Que no nos vamos al cielo, que el cielo era ficticio, que el cielo era simbólico, que eso de ir a estar con Jesús en la eternidad no es cierto. ¿Qué pensarían de mí? Pues que ya se me deschavetó la cabeza, ¿no? Pensarían ustedes. Como pastor, toda la vida hemos pensado que el Señor nos va a llevar a su presencia y vamos a morar con Él en la eternidad. Amén. Pues qué ridículo sería que yo viniera y les dijera, hermanos, fíjense que siempre no hay moradas eternas. Con todo y que Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Lo creo con todo mi corazón, por supuesto. Lo creo con todo mi ser. Y no le saldría con la locura de que es ficticio, de que es simbólico, de que no es cierto. ¿Por qué? Independientemente de lo que yo diga y crea, está escrito. El cielo y la tierra pasarán, las palabras de Jesús no pasarán. Se van a cumplir como Él las señaló. Ese es por un lado el problema del ser humano, que espero esté resuelto en el momento que usted diga, yo también voy a resucitar con Cristo Jesús. Está resuelto. Pero tenemos otro problemita. La gente en tiempo de Pablo, mire lo que pensaba. El versículo número 29. Dice, de otro modo, si no hubiera resurrección, está siguiendo el argumento, si no hubiera resurrección de otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Qué pues? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ojo, esta no es una doctrina,
Porque hoy por hoy, más de uno está pensando que esta es una doctrina y que se puede bautizar por el muerto. No, no es un argumento, por supuesto, para bautizar por los muertos. En absoluto avala la idea de que mi abuelita se murió sin bautizarse, entonces yo me bautizo en su lugar. Espérame. Esto es cada uno. Cada uno. Ni la abuela responde por mí, ni yo por la abuela. Entonces, ¿por qué aparece ese versículo? Dirán algunos. Porque ese versículo, le diré de paso, lo usa un grupo religioso que se hacen llamar los santos de los últimos días, para bautizar a los vivos por los muertos. Pero vaya, no se necesita la gran ciencia para entender que Pablo estaba argumentando a una de tantas corrientes religiosas de su momento, que por un lado negaban la resurrección y por otro lado se bautizaban por los que habían muerto. ¿Cómo está eso? O sea, ¿cómo lo hacen? No creen en la resurrección y andan bautizándose por los muertos para que resuciten después. Vean ustedes qué dificultades tenemos los seres humanos, qué difíciles somos. Bendita misericordia del Señor otra vez. Bendita misericordia de Dios y el aguante que nos tiene, hermanos. Yo les aseguro que usted y yo, en los zapatos del Señor, ya hubiéramos votado a más de 4. O nos hubieran votado una de 2. Pero el Señor misericordioso, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, dice: les voy a aguantar sus locuras, les voy a aguantar su incredulidad, su escepticismo, se los voy a tolerar. Porque les voy a ir enseñando y voy a tener paciencia con ustedes y les voy a mostrar mis verdades a mi manera, y seré paciente con todos los escépticos y todos los agnósticos y todos los ateos y todos los incrédulos. Amén. Aquí está la prueba. Pablo apela a una corriente religiosa de su tiempo que hacían esto, pero que no, Pablo no está diciendo que todo mundo lo haga. Aquellos lo hacían y Pablo está defendiendo la doctrina de la resurrección. Y entonces les echa en cara diciendo, por un lado no creen en la resurrección y por otro lado se bautizan por los muertos. Pues no entiendo. ¿Sí estamos captando el mensaje, hermanos? Estamos captando, porque luego los veo tan serios que no sé si están pensando en Acapulco o ¿qué están pensando, hermanos? Como que algunos veo con falta de concentrancia aquí. Están concentrados. Espero que no, hermanos. Estamos aquí, vivamos aquí. Déjenlos de Acapulco allá que se bañen y lo demás. Y si usted mañana se va, pues allá los alcanza, pero por lo pronto está aquí. Por lo pronto está aquí. Y entonces vamos a una tercera cuestión. Sobre esta situación de la terquedad humana, Pablo tiene una postura. Él tiene una postura personal y mire cómo la plantea en el versículo número 32 para defender su postura de la resurrección. Dice: si como hombre batallé en Éfeso contra... Cualquiera diría: qué grosero, Pablo. ¿Cómo contra fieras? ¿Cómo contra fieras? Pues mire, perdón, hermano, pero está refiriéndose, no crea que a los leones ni a los tigres, no está refiriéndose a eso, ni a las guacamayas, no está refiriéndose a los animales. ¿A quién cree que se está refiriendo? A los seres humanos que se oponen al evangelio. Les llama fieras. Ahora entiendo por qué algunos maridos, al referirse a su mujer, dicen: no, si parece que... Bueno, algunas mujeres también, refiriéndose al marido, dicen: pues se pone como... ¿Ustedes han oído eso alguna ocasión, en alguna casa, en algún caso particular, en algún hogar particular? No, hombre, dice: no puedo tocarle nada porque se pone como... Pablo entendía esa situación, solo que Pablo, el problema que tenía es por causa del evangelio. Él les predicaba y aquellos parecían fieras. Dice: batallé contra fieras. ¿Qué me aprovecha? O sea, está luchando contra fieras, ahí defendiendo la postura. ¿De qué me aprovecha si los muertos no resucitan?
¿Sabes qué me aprovecharía? ¿Qué gano yo con estar predicando que Cristo resucitó y exponiéndome a que me maten una fiera por ahí por mi predicación? Porque dice el apóstol Pablo, entonces si fuera así, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa sería la cuestión de una conclusión. Si Cristo no resucitó, bueno, pues vámonos de una vez, hermanos, a emborrachar, a comer como desesperados. Si Cristo no resucitó, ¿qué caso tiene estar luchando contra fieras? Mejor me olvido de las fieras. Pero ¿sabe cuál era la convicción del apóstol Pablo? La dice ahí mismo en ese capítulo. Dice el versículo número 20, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Diciendo, por eso lucho contra fieras, para defender mi postura, porque Cristo sí resucitó. Por eso aguanto, por eso soporto, por eso reprendo al diablo, por eso estoy en la brecha, por eso me desvelo, por eso sufro por causa del evangelio, porque vale la pena por mi convicción hacerlo. Ese es el argumento del apóstol Pablo, hermanos. Esa es la razón de su predicación. Entonces vaya, que si Pablo tenía lucha, hermano, para que lo refiera de esa manera, es que de veras tenía oposición. A la oposición le llamaba no PRI, ni PRD, ni PAN, le llamaba fieras. Amén. Bueno, vamos a una tercera idea. La seguridad que ofrece el capítulo al cristiano, al creyente genuino, al auténtico creyente en Cristo Jesús. Vea lo que dice el versículo número 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, aunque algunos aquí ya están dormidos, pero no se refiere a ese sueño. No se preocupe, que afortunadamente no se refiere a ese sueño. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vaya convicción del apóstol Pablo. Verso siguiente: en un momento, así de rápido, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, ojo, si usted lee ese versículo, lo adapta, se abraza de él, sin que esto represente conversión, podría ser una posibilidad para alguien que no conoce la Biblia. Pero le advierto, no todos, aunque Pablo aquí menciona, todos seremos transformados. Pero finalmente no todos. ¿Por qué? Porque no es el único pasaje bíblico que habla de esto. Si fuera el único, entonces pues ya la hicimos, hermanos, todos nos vamos. Pero como dice, hay una condición, pero la pone en otro capítulo y en otro pasaje. Entonces los llevo allá para que lo corroboren. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, dice el versículo número 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué? Así también traerá Dios con Jesús a los que, otra vez, los que durmieron en Él. Recuerde que en el Nuevo Testamento la palabra morir es igual a dormir, para que no tenga problema. Dormir es igual a morir o morir es igual a dormir. Pero ya dije, qué bueno que no es el sueño natural, porque entonces algunos de ustedes ya estarían muertos, hermanos. Entonces qué bueno que no se refiere al sueño natural, se refiere a otro sueño. Entonces sigo leyendo porque aquí está la clave. Dice, por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Ahí está la clave. No todos, solo los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir muerto en Cristo? Quiere decir que moriste siendo cristiano. Eso es lo que significa. Que moriste siendo creyente, que moriste convencido de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que moriste confesando a Jesús como tu Salvador y Señor. Eso es lo que significa. Solo esos van a resucitar para irse con Él. Otros resucitarán después, pero no para irse con Él, porque hay dos resurrecciones en la Biblia. La Biblia lo menciona. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Apocalipsis, pero no le voy a decir dónde, porque ustedes quieren todo el plato así servido, nada más para atragantarse. No, que le cueste buscar los versículos que no le digo dónde están localizados. Pero ahí están en la Biblia, eso sí se lo aseguro, están en la palabra del Señor. Así que bueno, entonces vamos a regresar ahí a Corintios, porque la clave es muertos en Cristo. La seguridad nuestra, entonces, está centrada en que Cristo resucita, asciende, se sienta a la diestra del Padre en espera de recoger a su iglesia con el tiempo y llevársela a vivir con Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se la lleva? Se la lleva con gente viva y con gente muerta. A la gente viva la transforma, por eso dice seremos transformados. Y a la gente muerta la resucita. Y al resucitar es con un cuerpo glorificado. Ya no es esto que se han de comer los gusanos, decían las abuelas. Ya no. Esto se queda acá. Es un cuerpo glorificado. Esa es la esperanza de nosotros. Y a mí me anima mucho eso, le diré de paso, me anima mucho eso, porque yo estoy seguro que allá no va a haber ni canas, ni arrugas, ni cosa semejante. Seremos como ángeles, nada más imagínense, seremos como ángeles en la presencia del Señor. Y a la luz de la Biblia parece que todo mundo, niños, jóvenes y viejos, estaremos en un nivel de promedio de vida, a nuestra imaginación, por supuesto, de juventud eterna. Esa sí es juventud eterna, en el cielo. Y vale más que vayan ahí, hermanos, porque yo estoy esmerándome para ir. Pero ustedes deben esmerarse también y esforzarse para estar ahí con estas bendiciones. Porque la bendición es cuerpo incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que ya las balas no te hacen nada, porque es incorruptible. Ya el peligro aquí en la tierra no te hace absolutamente nada, porque tu cuerpo es incorruptible. Ya los raspones no te hacen absolutamente nada, tu cuerpo es incorruptible. Ya la enfermedad, como se llame, no tiene potestad sobre ti porque tu cuerpo es incorruptible. Pero la otra, que me parece también precioso, es que dice que tendremos un cuerpo inmortal. No solo incorruptible, sino inmortal. Gracias a Jesús. Tendremos un cuerpo inmortal. Y luego entonces vamos a la victoria de Jesús que garantiza esto, donde la Biblia menciona que Jesús con su resurrección o muerte y resurrección garantiza que yo voy a disponer de un cuerpo glorificado, de un cuerpo incorruptible, de un cuerpo inmortal. ¿Dónde? Los siguientes versículos. Vea el número 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Está escrita. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? No. Porque Pablo está hablando de que fue escrito. ¿Quién lo escribió? Mande. No, hermanos, fíjense bien el texto. Está escrito: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde es el fruto de victoria? ¿Quién lo escribió? No, Isaías no. Se los dije desde el principio, hermanos, por favor. Se los leí el primer texto que leímos.
Ay, hermanos, ya dejé. No, esto me confirma que nuestro razonamiento sí es así, hermanos. Me confirma que somos faltos de capacidad de razonamiento y de recordamiento. Bueno, sí, Oseas fue el que escribió esto. Lo único que usted encuentra diferente es que el lenguaje cambia un poquito, pero solo el lenguaje. La idea es exactamente la misma. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El Señor prometió que la muerte iba a ser vencida. Muerte, yo seré tu muerte, lo había dicho ya el profeta Oseas. Entonces se cumple eso. Pablo está citando a Oseas sin decirlo, por eso hay que buscarlo. Sin decirlo está citando a Oseas. Y al citarlo, entonces vea, regreso ahí, dice, se cumplirá la palabra escrita, verso 54 al final, sorbida es la muerte, porque sorbida es como absorbido, es lo que significa. Sorbida es como cuando las mujeres que usan para limpiar la casa aspiradora, Koblenz, no sé cuál. Una buena aspiradora, de esas que va pasando por ahí y todo se traga, todo se traga. ¿Qué está haciendo la aspiradora? Sorbiendo, es lo que está haciendo. Por eso, sorbida es la muerte en victoria. Cuando Jesús muere, la chupa, como diciendo, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde apareces? Porque sorbida es la muerte en victoria, quiere decir, muerte, ya no tienes capacidad para ni asustar a la gente, ni retener a la gente, nada, ya no tienes capacidad. Es lo que significa el versículo, se olvida la muerte en victoria. Y las preguntas que hace el apóstol Pablo aquí son preguntas obviamente para enfatizar la victoria del Señor. Por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? No, pues ¿dónde, hermanos? Ya no tiene. Se lo arrebató el Señor el aguijón y ya no tiene aguijón la muerte. ¿Dónde está? Y luego la otra, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Igual, ¿dónde? Ya no hay victoria en el sepulcro, porque el Señor ganó la batalla, porque el Señor demostró que la muerte no podía retenerlo. El Señor demostró que la tumba no podía retenerlo. Y por eso la pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Cómo me gustan estos versículos que le voy a citar y que le pido que los lea en su Biblia concretamente? Vamos a Apocalipsis 1:18, hablando de la victoria de Jesús sobre la muerte, particularmente sobre la muerte. Capítulo 1, verso 18 de Apocalipsis, y otra vez le pido, si lo localiza, diga amén. Verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, le dice a Juan en su visión, no temas. Yo soy el primero y el último. Ya había dicho atrás el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto. Mas he aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y para remachar o rematar, dice, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Él tiene las llaves. Así que, como dije el viernes en la tarde, a Jesús no lo mataron. Él dio su vida. Él la entregó. Voluntariamente la entregó, no se la quitaron. ¿Quién se la podía quitar? Tengo poder para poner mi vida y también para quitarla, había declarado el Señor. Él tiene el poder. Entonces, acá dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte, que habla de la transición entre este cuerpo y el otro, y el Hades, que habla del cementerio, habla del panteón. Por eso, mire, hermano, ni se preocupe dónde lo van a sepultar, yo tampoco me estoy preocupando. ¿Cuál es el problema? Porque algunos quieren que sea en el jardín porque está bonito. Otros que en el civil porque pues estamos tan pobres. ¿Cuál es el problema de que te sepulten en cualquier panteón? Si al final de cuentas, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria?
Aparte de eso. Acá es la convicción, porque claro que ya muerto igual no vas a poder elegir dónde te entierren. Pero como algunos acostumbran hasta dejar en el testamento y me entierran en tal lugar y si no van a verles, voy a venir a jalar los pies. Lo que dice la gente, ¿no? Entonces, bueno, se cree en ese cuento. No, hermanos, ¿cuál es el problema? Si el Señor al final de cuentas donde estemos nos va a levantar, nos va a llevar a su presencia. Obviamente, insisto, los que creemos en Él, porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ahora vaya a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. 2 Timoteo 1:10. Dice la Escritura, pero que ahora ha sido manifestada, y habla de la gracia del Señor, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, ojo con esto, Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué bendición, las cosas que se nos dificulta entender, cómo que el Evangelio tiene tanto poder, tiene tanta fuerza, porque por usted y para mí Evangelio simplemente son buenas nuevas, pero es muchísimo más que buenas nuevas. El Evangelio, dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. Y cuando va usted a los términos en el lenguaje original griego que fue escrito en Romanos, descubre que el Evangelio es dinamita de Dios. Poder igual a dinamita. Y se da cuenta que no solamente son buenas nuevas. Por eso Pablo aquí al referirse saca a luz la inmortalidad. Quita la muerte, pone la vida y pone la inmortalidad por medio del Evangelio. Por eso insisto como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahora vaya a Hebreos capítulo 2 porque aquí estos versículos son claves. Hebreos capítulo 2 verso 14 y verso 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, habla de Jesús, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién ganó la batalla finalmente entonces? ¿Quién es el campeón? ¿A quién le levantaron la mano? ¿A quién le pusieron la corona? ¿A quién publicaron que era el vencedor? A Jesús. Aquí está la clave. Vence la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso no tenga problema en declarar que el diablo es un enemigo derrotado. El diablo es un enemigo vencido, porque Jesús lo venció al resucitar de los muertos. Desde la cruz ya le dio uno de los aguijonazos más duros, fue en la cruz, pero cuando se levanta de los muertos fue el remate. Termino con lo siguiente, vamos a regresar a Corintios 15. La responsabilidad de la iglesia a causa de los beneficios de la resurrección. Porque es bueno pensar los beneficios, pero ahora ¿cuál es tu responsabilidad, hermano? ¿Cuál es mi responsabilidad como iglesia que soy? ¿Qué es lo que el Señor espera de mí? Él ya me garantizó la vida eterna, me garantizó la resurrección, me garantizó un cuerpo inmortal, me garantiza un cuerpo glorificado. Él me garantiza que voy a estar con Él en la eternidad, pero mientras eso llega, el Señor me dice, mientras estés acá, eso es lo que tienes que hacer. Último versículo del pasaje. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Así que, hermanos míos, por lo que vine diciendo, todo el pasaje de Corintios 15, hermanos míos, número 1, estar firmes, es número 1.
No se me adelante todavía, déjeme abundar un poquitito sobre ese concepto. Porque hay cada gente que parece de pilas. Parece de pilas, se le bajan a media semana. Viene el domingo y la recarga a media semana se le bajan, y después como se le bajaron tanto las pilas, para recargarlas ya ni le quedan ganas de volver a la iglesia, y después viene a los 4 meses todo aplastado, todo apachurrado, todo sangoloteado, todo triturado, buscando el recargamiento de pilas. ¿Por qué? Porque no está firme. Es el problema, la gente que no está firme. El apóstol Pablo dice, hermanos, por la resurrección de Cristo necesitamos estar firmes. Amén, hermanos. Y firmes es que nadie te saque la jugada. ¿Crees en Jesús? Créele hasta la muerte. ¿Crees en Jesús? Sé fiel hasta la muerte. ¿Crees en Jesús? Persevera hasta el fin. ¿Crees en Jesús? No permitas que nada ni nadie te confunda. Eso es estar firmes. La otra cosa que menciona, estar constantes. Algunos están firmes, pero no tan constantes. Porque algunos dicen, bueno, es que a poco en la casa no se puede cantar, y a poco en la casa no se puede leer la Biblia, y a poco en la casa no se puede estudiar, y a poco en la casa, y creen que estando en la casa todo se suple. No. ¿Usted cree que la idea del templo es una idea del hombre? No, se equivocó, es una idea de Dios. Él lo estableció, el lugar de reunión Él lo estableció desde el Antiguo Testamento incluso, a propósito de, porque necesitamos la comunión unos con los otros. Necesitamos, bueno, a veces necesitamos incluso hasta el apapacho unos para los otros, para poder soportar los embates a los que nos enfrentamos en la vida. Por eso hay que ser constantes, porque si usted viene aquí al Centro de Fe solo los viernes santos de cada año, o cada Semana Santa, qué pena. Pero no crea que estoy hablando al tanteo. A mí me consta de personas que vienen o cada fin de año a la velada de fin de año, o cada Semana Santa, particularmente el viernes en la tarde, y no se vuelven a aparecer hasta el año siguiente. Ahora, lo único que le pido al Señor cuando los veo, y no puedo cuestionarlos, pues no puedo decir, a ver, hermano, ¿dónde andabas tanto tiempo? 365 días, ¿dónde te la pasaste o qué? No puedo cuestionarlo, entonces yo oro al Señor, porque son tanta gente que veo de repente, le digo, Señor, ojalá y estén en algún lado y que vengan acá de visita solamente, porque no hay reunión en su iglesia. Porque si no, entonces qué pena. No hay constancia. O sea, no hay constancia. ¿Y para qué le doy más detalles de constancia? Yo creo que eso, como dicen por ahí, al buen entendedor, pocas palabras. Firmes, constantes y ¿qué más? Uy, más compromiso todavía, hermanos. Esto último, todos los que estamos aquí deben movernos el tapete. Porque algunos están firmes y constantes, pero no hacen nada. Y aquí dice que creciendo en la obra del Señor siempre. Y el crecimiento se da en la actividad, o si no, usted quédese en su cama un mes sin moverse. A ver si se puede levantar. ¿Qué pasa cuando una persona está en una sola posición durante un determinado tiempo? Y ni siquiera, déjeme hablarle de días, no, unas horas en una sola posición. Cuando quiere mover aquello, está trabado. Eso es lo que ocurre espiritualmente también, si lo entendemos así. El crecimiento se da en el ejercicio, el crecimiento se da en la actividad. El crecimiento se da en el momento que la iglesia está activa. Entonces no solamente es cuestión de estar firmes, de ser constantes, sino de estar activos para que de esa manera se produzca el crecimiento. Así que Cristo sí resucitó.
La resurrección fue precisamente lo que dio a los discípulos el valor de dar testimonio de su Señor frente a cualquier tipo de persecución, por violenta que fuera. Necesito acá un músico, por favor. La realidad de la resurrección se convirtió en el elemento central de la fe cristiana. Los primeros cristianos, escuche esto, los primeros cristianos no arriesgaron su vida para hablar de un sabio maestro que había sido asesinado. La arriesgaron para proclamar la resurrección de Jesús, que ya había sido demostrada por el mismo Maestro, el Hijo de Dios. Una persona viva y poderosa que los apoyaba y que los dirigía. Su resurrección implicaba que ellos también resucitarían. A decir verdad, si Jesús no hubiera resucitado, no existiría el cristianismo. Y si no se hubiera levantado de los muertos, posiblemente ni ustedes ni yo hubiéramos oído jamás del Evangelio. Pero como sí resucitó, como sí se levantó de los muertos, como está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y como prometió acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo, y como prometió estar presente donde 2 o 3 se congregaran en su nombre, lo único que me queda decirles es, hermanos, es que Cristo está aquí. No solo está allá, está aquí también. Cristo está aquí. Y sigue esperando por muchos. Sigue esperando por muchos que deben reconocerle como Señor y Salvador. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Si usted no lo ha reconocido como Señor, simple y sencillamente significa que no se ha entregado a Cristo. Eso es lo que significa. Si le ha pedido perdón por sus pecados, eso significa que usted es una persona que cree en Él, que confía en Él, que lo aceptó como Señor y como Salvador, y que espera, y obviamente espera en sus promesas. Pero si usted no ha hecho una oración de fe, como le llamamos nosotros, no ha hecho una profesión de fe, entonces necesita hacerlo. Necesita entregar su vida al Señor Jesús. Para que usted también garantice esto de la eternidad y del cuerpo glorificado, incorruptible e inmortal, necesita confesar a Jesús públicamente. ¿Habrá alguien aquí que no se ha entregado a Cristo y hoy debe hacerlo y nos permite orar por usted? Usted sabe si lo ha hecho o no, y si no lo ha hecho, mi recomendación es que espera para hacerlo. Déjenos ayudarle, déjenos orar por usted. Solo tiene que aceptarlo y solo tiene que indicármelo con su mano levantada. Si hay alguien aquí que no se ha entregado a Cristo y debe hacerlo hoy, lo quiere hacer, levante su mano, pero lo más rápido posible. Tenga su mano levantada, joven, aquí a mi derecha. Alguien más que diga, pastor, yo también necesito esa oración. Acá a mi derecha también. Alguien más. Alguien más que diga, pastor, yo necesito. Puede ser arriba también en el mezanine. Si alguien no lo ha hecho, háganlo, porque hoy es el día de salvación. Jesús ha esperado por ti. Ha esperado por ti. Ha esperado por tu salvación. Ha esperado por el momento en que tú digas, Señor, te necesito. Los que han levantado su mano, ¿podrían estar de pie, por favor, si son tan amables? Los que levantaron su mano, pónganse de pie. Y nosotros vamos a orar por ustedes, vamos a pedir por ustedes, los vamos a bendecir con oración, por supuesto. Los vamos a bendecir con declaración de la palabra. Y le voy a pedir un favor más, ya que está de pie. Podrían salir de su lugar y venir acá conmigo. Aquí quiero orar por ustedes, si me lo permiten. No les dé pena, mire, eso es para su bendición. Es para su bendición. Hágame el favor de salir de su lugar y venir aquí. Y si alguien más debe hacerlo, salga y venga. Con toda confianza, véngame. Lo que yo quiero es bendecirlos. Lo que yo quiero es justamente orar por ustedes. Y la iglesia también lo va a hacer, por supuesto. Y me da mucho gusto que estén aquí. Y me da mucho gusto también, una bendición, poder orar por ustedes así. Aquí, pásale.
Si hay alguien más que debe venir, venga por favor. Si usted trajo un invitado, dígale que pase o acompáñelo, diga yo voy contigo. No sé, usted sabe qué hacer como ya creyente, como que es persona madura. Y luego invitamos gente a venir a la iglesia, pues apoyémosla y motivémosla también para venir acá adelante. Si no se animan, entonces usted dice, mira, yo voy contigo, vamos a pasar y Dios va a bendecirlos. Solo espero 30 segundos más, por si alguien necesita venir. Amén. Ahí vienen más. Sí, yo sabía. Siempre hay alguien más. Siempre hay alguien más. Gracias a Dios por esta bendición. Yo sabía que había alguien más. Y como dije hace un rato, Dios es tan bueno que nos tiene tanta paciencia, ¿no? Tanta paciencia que nos tiene. Y todavía hay más, mire. Pero ya los 30 segundos ya se nos fueron. Así que si alguien ya no pasó en esos 30 segundos, pásale. Todavía alcanzó chance. Vamos a... Pásale, sí, por supuesto, pero ven. Vente, te saludo también y bendigo al Señor por tu vida. Así es como se tienen que hacer las cosas. A veces yo digo, pero ¿qué nos cuesta tener la bendición del Señor? ¿Qué nos cuesta tener todo el favor de Dios? Nada más es de tomarlo, nada más lo que el Señor hace. Así que voy a esperarlo por un poquito. Por causa de ellos voy a esperar. Y le seguimos aplaudiendo al Señor nosotros. ¿Cómo no? Nos vamos a gozar con alguien que aprovecha la oportunidad de venir a Jesús, de tener la paz de Cristo en su corazón. ¿Cómo no nos vamos a regocijar por ello? Por supuesto que nos vamos a regocijar. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios, mire. Gracias a Dios. Así es con Él. Así es con Él. Ahora, en este caso yo casi estoy seguro que mi hermanita trajo aquí, gracias, sobrina. Y por eso finalmente se animó a pasar. Y voy contigo y ahí está la prueba de que sí se puede hacer. Gracias a Dios. Muy bien, aquí adelante vamos a orar primero juntos. Vamos a dar una oración todos. Y vamos a pedir al Señor que Él venga a nuestra vida, a nuestro corazón. Luego voy a pedir a la iglesia que oremos todos por ustedes. Así que para no distraernos, le pido que cierre sus ojos y a ojos cerrados, pero si en voz alta, si lo puede hacer, diga conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por amarme y manifestarme que puedes hacer milagros en mi vida. Te pido, Señor, que hagas el milagro de darme una vida nueva. Transfórmame, cámbiame, perdona mis pecados, haz de mí una nueva criatura. Me entrego a ti, Señor, con todo mi ser, y te suplico que me aceptes. Te suplico, Señor, que me hagas tu hijo, y te doy gracias por esta oportunidad. Ayúdame, Señor, para conocerte bien, para entender bien tu palabra y para hacer tu voluntad. Me entrego a ti y confieso tu nombre y hago público que tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Amén. Quédese con los ojos cerrados un momento más. La iglesia y yo vamos a orar por ustedes. La iglesia ya sabe cómo hacerlo. Vamos a extender la mano a ellos y vamos a bendecirlos todos. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús por cada persona que tuvo el valor de levantarse, de venir acá adelante y hacer pública esta decisión, Señor, porque en tu palabra leemos que el que te confiesa delante de los hombres, tú también le confesarás delante del Padre que está en los cielos. Y esta es una prueba de tu fidelidad con ellos, Señor. Te pedimos que los sostengas, que los bendigas, que los guardes, que tu gracia esté con ellos, que tu bendición no falte en sus vidas, Señor, y que experimenten milagros extraordinarios, Señor, en su vida. En el nombre de Jesús, cúbrelos con tu preciosa sangre. Guarda sus vidas donde quieras, Señor, y que ellos crezcan, como leímos al final, creciendo siempre en la obra del Señor.
no solamente, Señor, te reconozca como Salvador, sino entren en un proceso de desarrollo y crecimiento espiritual que solo tú lo puedes hacer, Señor. Por eso te pedimos que los bendigas y los guardes, Señor. Gracias, Padre, porque en nuestra oración los cubrimos con tu sangre preciosa y rogamos que tu bendición sea sobre ellos. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios con esta